En el vasto panorama de las relaciones humanas, pocos conceptos han sido tan estudiados, anhelados y malinterpretados como el liderazgo. No es simplemente una posición jerárquica, ni la mera capacidad para influir sobre otros, sino algo más profundo y esquivo, la habilidad de alinear voluntades diversas hacia un propósito compartido que trascienda los intereses individuales. El verdadero liderazgo, en su expresión más elevada, se convierte en un acto de servicio, no a la propia ambición, sino a una visión que merece ser perseguida colectivamente. La historia nos muestra que los líderes más perdurables no son necesariamente los más carismáticos o autoritarios, sino aquellos que lograron articular un sentido de misión capaz de resonar en lo más profundo del espíritu humano. Desde los filósofos guerreros de la antigua Grecia hasta los innovadores sociales de nuestra era, el denominador común ha sido siempre la capacidad de ver más allá del horizonte inmediato y guiar a otros hacia territorios inexplorados. Como escribió el teórico del liderazgo Warren Bennis, el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad, pero esta transformación requiere algo más que mera determinación, exige sabiduría, vulnerabilidad y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Existe una paradoja fundamental del liderazgo. De esta manera, existe una tensión inherente en el corazón del liderazgo efectivo, la necesidad de mantener una firmeza inquebrantable en los principios fundamentales mientras se conserva la flexibilidad suficiente para adaptarse a circunstancias cambiantes. Los estudios longitudinales del Center for Creative Leadership revelan que los líderes que perduran son aquellos que logran equilibrar esta dicotomía, que pueden ser como el roble en sus valores esenciales y como el junco en sus estrategias. Esta paradoja se manifiesta en múltiples dimensiones, entre autoridad y empatía, entre visión a largo plazo y atención al detalle inmediato, entre confianza en sí mismo y humildad para reconocer los límites del propio conocimiento. La neurociencia ha comenzado a desentrañar los mecanismos cerebrales que subyacen al liderazgo efectivo. Investigaciones con resonancia magnética funcional muestran que los líderes transformacionales activan redes neuronales distintas cuando toman decisiones, áreas asociadas con la teoría de la mente, la regulación emocional y el pensamiento sistémico se iluminan con particular intensidad. Esto sugiere que el liderazgo no es meramente una habilidad aprendida, sino una forma de conciencia desarrollada, una capacidad para mantener múltiples perspectivas simultáneamente sin perder el centro ético. Examinemos ahora las 7 dimensiones del liderazgo con propósito. El liderazgo orientado por un propósito auténtico se manifiesta a través de 7 dimensiones interconectadas, cada una esencial para guiar en tiempos de complejidad e incertidumbre. Primero, la claridad visionaria que se concreta en la capacidad de discernir y articular un futuro deseable que trascienda las circunstancias presentes. Los líderes con propósito no se limitan a reaccionar al entorno, crean marcos conceptuales nuevos que redefinen lo posible. Como demostró el trabajo de Simon Sinek, las organizaciones más inspiradoras operan desde el por qué hacia el cómo y el qué, no al revés. Segundo, la inteligencia contextual, que es el entendimiento profundo de los sistemas complejos en los que se opera. Un estudio de Harvard Business Review que analizó más de 1,000 decisiones estratégicas encontró que los líderes más efectivos dedicaban el 40% de su tiempo a comprender el contexto antes de actuar, frente al 20% de sus pares menos efectivos. Tercero, la autenticidad radical. Aquí se observa la coherencia entre valores declarados y conducta observable. La investigación de Brené Brown sobre vulnerabilidad en el liderazgo revela que los equipos siguen más comprometidos a líderes que muestran autenticidad que a aquellos que proyectan perfección inalcanzable. Cuarto, la resonancia emocional, concretada en la habilidad de sintonizar con los estados emocionales del equipo y guiarlos hacia un clima psicológico óptimo. Daniel Goleman demostró que el clima laboral creado por el líder explica hasta el 30% de la variación en el desempeño organizacional. Quinto, la posesión de coraje moral, entendido como la disposición a tomar decisiones difíciles basadas en principios, incluso frente a la oposición. Los casos de estudio de liderazgo en crisis muestran que esta dimensión marca la diferencia entre la supervivencia y el fracaso institucional. Sexto, la humildad aprendiente, materializada en la conciencia constante de que el liderazgo es un viaje de crecimiento continuo. Las organizaciones con culturas de aprendizaje, según Amy Edmondson de Harvard, superan consistentemente a sus competidoras en innovación y adaptabilidad. Por fin, en séptimo lugar, el legado generativo, que es la preocupación por crear condiciones para que otros lideren. Como observó Robert Greenleaf en su teoría del liderazgo de servicio, la verdadera medida de un líder está en el crecimiento de quienes lo rodean.
Corresponde realizar también algunas reflexiones sobre el liderazgo en la era de la disrupción. El contexto actual plantea desafíos sin precedentes para el ejercicio del liderazgo. La velocidad del cambio tecnológico, la interconexión global y la creciente complejidad de los problemas requieren un nuevo paradigma de guía organizacional. Las investigaciones del Me Too Man Dynamics Laboratory muestran que los equipos de alto desempeño en entornos complejos comparten tres características en su liderazgo: patrones de comunicación densos y diversos, capacidad para equilibrar exploración y ejecución, y sensibilidad a las señales sutiles del entorno. En este escenario, el liderazgo ya no puede concebirse como una función individual, sino como una capacidad distribuida. Las organizaciones más resilient son aquellas que cultivan liderazgo en todos los niveles, creando redes adaptativas donde la iniciativa y la responsabilidad se comparten. Este modelo de liderazgo colectivo no diluye la autoridad, sino que la multiplica, permitiendo respuestas ágiles a desafíos impredecibles. Ahora, enfoquemos la parte de atrás del espejo, en la sombra del falso liderazgo. No todo lo que brilla en el mundo del liderazgo es oro. La historia está plagada de ejemplos de lo que el psicoanalista Manfred Ketz-de-Vries denomina liderazgo tóxico, caracterizado por narcisismo, falta de empatía y búsqueda de beneficio personal sobre el bien colectivo. Las investigaciones en psicología organizacional identifican estos patrones disfuncionales como responsables de hasta el 60% de los fracasos corporativos. El antídoto contra estas patologías del poder radica en sistemas de rendición de cuentas robustos, culturas organizacionales que valoren la diversidad de pensamiento y, sobre todo, en la formación de líderes con profundidad ética y autoconocimiento. Como señaló el filósofo Platón en La República, el verdadero líder no es quien desea el poder, sino quien lo acepta como deber hacia los demás. En conclusión, y avanzando hacia una práctica reflexiva del liderazgo, podemos afirmar que desarrollar un liderazgo con propósito no es cuestión de seguir fórmulas simplistas o modelos estandarizados. Requiere lo que Donald John denominó práctica reflexiva, la capacidad de aprender continuamente de la propia experiencia, cuestionando supuestos y ajustando enfoques. Los programas de desarrollo de liderazgo más efectivos, según el metaanálisis de la Academy of Management, combinan 4 elementos: desafíos progresivos, reflexión estructurada, mentoría personalizada y comunidades de aprendizaje entre pares. En esencia, guiar con propósito es tanto arte como ciencia, tanto intuición como disciplina. Es la capacidad de mantener el rumbo cuando las aguas se agitan, pero también de cambiar de curso cuando la brújula moral lo indica. Como escribió el poeta Rumi, el liderazgo no es sobrellevarse sobre los demás, sino sobrellevar a otros consigo. En un mundo hambriento de sentido y dirección, esta forma de liderar profunda, auténtica, generativa, puede ser nuestra mayor esperanza para navegar el futuro.